circuito del sensor CNY70 base al carrito robots seguidores de línea del proyecto que estamos llevando a cabo, ¿verdad? En nuestro circuito se está alimentando de 5 voltios, lo cual estamos poniendo 4 sensores, lo cual cada sensor tiene dos resistencias. Estas resistencias es una de 220 ohms y de 4.7 kilo ohms, ¿verdad? Conectamos la resistencia de 220 ohms al emisor, ya que el emisor tiene la característica de un LED convencional, simplemente se alimenta y cumple la función de emitir una señal infrarroja, ¿verdad? Es lo que estamos ahorita viendo. El LED receptor, como vemos aquí en la imagen, se está alimentando igual de 5 voltios, pero le pusimos una resistencia de 4.7 kilo ohms. Entonces el LED receptor tiene el símbolo de transistor. Es un transistor, viene siendo un transistor NP que requiere una señal positiva. Cuando este recibe una señal positiva, deja pasar la corriente negativa. Así es como funciona el circuito, nuestro circuito de los sensores CNY70 que estamos utilizando en nuestro carrito seguidor de línea, ¿verdad? Vemos que lo que utilizamos son 4 sensores que vienen siendo A, B, C y D. Las resistencias las tenemos conectadas en paralelo a los positivos de los sensores para que no se quemen los LEDs que detectan la línea negra y blanca. El transistor BC548 consta de 3 terminales, base, colector y emisor. Por lo tanto, para iniciarlos con los motores debemos usar 2 resistencias de 560 ohms, a los cuales van a ir conectadas a los terminales del motor. Utilizamos 2 diodos IN4001 para el diagrama de los motores, pero terminamos usando 2 LED, ya que son diodos solo que emiten luz. En este caso son estos dos que los reemplazamos por los diodos. El regulador 7805, el cual nos regula un voltaje positivo a 5 volts, con el cual se utiliza para alimentar los motores y la tarjeta Arduino. Además, se están utilizando capacitores, los de 680 van en paralelo y 220 antes del regulador, cuya función es mantener el voltaje a la hora de que arranque el motor. Yo les voy a hablar acerca del PWM, como sus siglas en inglés lo dicen, Pulse Width Modulation, que es una técnica para el control de cargas. Algunos ejemplos de esto sería controlar la velocidad de un motor y el brillo de una lámpara. Estos son unos ejemplos del ciclo de trabajo. Cuando el ciclo de trabajo está en un 10%, quiere decir que el 10% va a estar encendido y el 90% apagado. Cuando el ciclo de trabajo está en un 50%, quiere decir que el 50% va a estar encendido y el 50% apagado. Cuando el ciclo del motor está en un 90%, quiere decir que el 90% va a estar encendido y el 10% apagado. Ya sabiendo cómo se comporta el PWM, les vamos a explicar cómo lo utilizamos nosotros en nuestro proyecto, que es un robot seguidor de línea. Utilizamos un PWM del 70% para el motor 1 y un PWM del 40% para el motor 2, debido a que los motores no venían con las mismas especificaciones. Cuando la señal esté en alto, quiere decir que el transistor se va a comportar como un interruptor cerrado, haciendo que se active el motor. Cuando la señal esté en bajo, quiere decir que el transistor se va a comportar como un interruptor abierto, haciendo que el motor se apague, logrando así controlar la velocidad del motor. Utilizamos un diodo para proteger el transistor de las corrientes inversas. Tenemos una resistencia limitadora de 220 ohms, un transistor PC548 y un diodo 1N4007. Se alimentan con un voltaje de 5 volts. Esto sería todo por mi parte. Gracias. En la front panel se tienen 3 controladores. Uno de ellos es para seleccionar el puerto de comunicación que se está usando.
y los otros es para seleccionar el ciclo de trabajo que van a estar usando los motores. También se tienen dos LEDs virtuales, que estos nos indican qué motor se está prendiendo, y por último se tienen 4 indicadores, que estos muestran el voltaje que van a estar mandando los sensores. De ahí le sigue el diagrama de compuertas. Para esto se utilizó la siguiente tabla de verdad. Esta tabla de verdad se obtuvo mientras hacían pruebas con el carrito y la línea negra, ya que de esta manera se podía ver las posibilidades de cómo iban a sensar nuestros sensores y qué motor necesitaban activar para que el carrito no se detuviera. Un ejemplo de esto es cuando el sensor A, B y C detectaban línea negra, se necesitaba que el motor izquierdo se activara para que el carrito pudiera seguir avanzando, pero cuando el sensor B y D detectaban línea negra, pues en este caso se ocupaba activar el motor derecho, y así se fueron haciendo varias pruebas para ver las posibilidades y qué motor se ocupaba prender cuando tales sensores estaban detectando la línea negra. Ya después de terminar con la tabla de verdad, se realizaron las ecuaciones booleanas. Ya después de tener todo esto, se pasó a la programación. El programa empieza con el controlador para seleccionar el puerto de comunicación, que se conecta al Open, que sirve para dar inicio a nuestro programa. De ahí le siguen 4 analog read, que estos tienen la función de leer el voltaje al pin que se le está indicando, que en este caso son el pin 0, 1, 2 y 4, que a esos pines se les van a estar conectando los sensores. De ahí a cada uno de estos se les conecta el indicador para ver el voltaje que van a estar dando, y también se conectan a un enrichment curve, que este sirve para mandar datos falsos y verdaderos. Este manda un dato verdadero cuando el valor de entrada está entre el rango dado, y cuando el valor de entrada no está en el rango dado, este manda un dato falso. Cuando una condición de la tabla de verdad se cumple, que en este caso supongamos que es para que se active el motor derecho, este envía un dato verdadero al LED virtual que indica que se debe prender el motor derecho, que al mismo tiempo envía el dato verdadero a una case structure, que este sirve para seleccionar el caso verdadero, que en ella se encuentra un set duty cycle, que este sirve para poner el ciclo de trabajo que va a funcionar el motor, que en este caso se le está indicando que va a ser en el pin 3. Este también tiene conectado su controlador para poder variar el ciclo de trabajo de los motores, pero cuando este no se activa, entonces envía un dato falso, que en el case structure activa el caso falso, que en ella también se encuentra el set duty cycle con el mismo pin, solo que en lugar de tener un controlador tiene una constante que es 0, para que el ciclo de trabajo sea 0 y pues el motor no pueda funcionar. Y eso también aplica para nuestro motor izquierdo, también funciona de la misma manera. Y ya para finalizar, pues se tiene el close, que ese sirve para finalizar el programa. Y todo esto se encuentra dentro de una while loop structure para que el programa se pueda repetir un número indeterminado de veces.